Cajo, muy buenos días. Muy buenos días. También José Raja, buenos días. Buenos días. Y Paco Maruenda, que esperamos que llegue en unos minutos. Is coming, como dicen los británicos. Eso del tráfico, ¿no? Como se suele decir o poner de excusa. Eso es. La ciclogénesis que le habrá pillado. Bueno, hoy en la prensa uno de los protagonistas es Jordi Pujol, no solo la comparecencia de ayer o por lo que dijo, que ya se fue contando ayer y desvelando, sino por el hecho de que aparece en el vídeo que se ha filtrado a los medios de comunicación, cómo declara, cómo comparece, lo que dice exactamente, y también por informaciones que encontramos en los medios en relación con todo el clan de los Pujol. Vanessa. Empezamos, si te parece, Maite, por esa declaración. Hoy el diario La Razón nos ofrece la completa. Dice que la magistrada le pregunta si dispone de algún certificado bancario que acredite esa herencia o legado, como él lo llama, y él dice que no, porque no tendría lógica que existiera, sería absurdo, dice Pujol, porque era un negocio, se refiere al de la compraventa de dólares a la que se dedicaba su padre, que era tolerado y más o menos protegido por las autoridades de la época, aunque a continuación reconoce que era ilegal. Se fue a la cárcel su padre por eso. Pero además, si no estamos juzgando a su padre, ¿no? Claro. Es él. Pero vamos a ver, yo creo que ahí hay un planteamiento muy sencillo, que eso la agencia tributaria lo utiliza continuamente. Es decir, yo estimo que todo su dinero aparece el día que usted lo declara. Si usted dice que eso le viene de 40 años, justifícalo. Y justifícalo cómo, no como su padre hacía el cambio de moneda, sino con un extracto bancario donde el primer depósito aparece el día D y la hora H, ¿no? Y si usted de demostrar eso, claro, lo considero que pasa, que esto ha aparecido un día. Lo que pasa es que hay incoherencias monumentales. Por ejemplo, esto del cambio de moneda, que su padre lo hacía en Tánger en los años 40, y que es verdad que tenía mucho éxito él y otros, porque los pobres del sector del algodón, que hacían algodón en Sabadell o en Tarrasa, no tenían divisa con la que ir a venderlo o a una feria o a un no sé qué, porque había una restricción monetaria terrible en los 40. Bueno, pues eso justificaría que esa cuenta tuviera dólares. Pero ¿me puede explicar por qué tiene yenes si nadie iba a Japón en aquella época a vender nada, ni algodón ni nada? Segundo, hombre, este patrimonio no tiene 100 años. Este patrimonio no es lo de Botín y su padre y todo aquello en Suiza, ¿os acordáis? No, este patrimonio está en Andorra desde hace 30, 40 años como mucho. Bueno, el padre dejó de hacer esto de las divisas de Tánger en los años 50. Luego vinieron los 60, ahí ya era banquero. Se había comprado una ficha de un banco en Olot. Bueno, luego vinieron los 70, ahí ya tenía banca catalana, en el Paseo de Gracia, en mitad del Paseo de Gracia. Y hacía 20 años que no se dedicaba al trapicheo de divisas. Muy bien. Luego vinieron los 70 y luego vinieron los 80 y se hundió ese banco. Y resulta que el que llegó a salvarlo con dinero de todos los españoles se encontró, hombre, pero si los Pujol son los dueños y apenas tienen acciones. Alguien 20 días antes de esto les había comprado las acciones. Curioso, ¿no? A los demás no se las compraron. Información privilegiada. Los demás se hundieron, su patrimonio se hundió con esta historia. Entre ellos el cuñado Cabanas, el marido de la que dice herencia, pero ¿qué herencia? Todo es contradicción y desde luego lo que es un escándalo increíble es que sea un primo fallecido el tío que se ampara y tras el que se protege un tal Joaquín Pujol y Figa, que además de dirigirle el patrimonio andorrano, como se ve, con una gran eficacia, era secretario general de la Generalitat durante 5 años. Pero todas esas irregularidades sobre la fortuna, si asumimos que viniera de ahí el dinero, que ni muchísimo menos es creíble que semejante cantidad... Usted lo que me tiene que traer es el extracto de la cuenta, con todos sus movimientos, desde el origen. O permitir, autorizar para que la banca andorrana lo facilite a la justicia española. Es sencillo. Pero lo que yo no entiendo es, aparte del acuerdo que se firmó con Andorra, pero que entra en vigor para esas facilidades de información o facilitar la información dentro de unos años, aparte de todo lo que ya de por sí hizo el clan de los Pujol, etcétera, ¿por qué la Fiscalía no está tomando más medidas o por qué la agencia tributaria no está reclamando más información para esclarecer todo este asunto? Eso pertenece al secreto del sumario. No, la agencia tributaria tarde y un poco a regañadientes sí ha pedido información ahora ya a todos los Pujol. Ya veremos cuándo la entregan. Pero ellos están en el obstruccionismo. ¿Tú crees que Pujol puede ir a sentarse delante de esta señora juez y decirle, no, yo necesito un traductor, a mí no me hablen en español que no les entiendo?
Eso es un desafío al tribunal. Claro. En un país, no nos olvidemos que es bilingüe. Pero es que la propia juez en la comparecencia parece que se lo ofrece y que además de hecho ya le dice en un momento dado, al principio, bueno, imagino que querrá usted hablar en catalán, yo no lo domino, así que necesitamos un traductor. Eso es una cosa absurda y patética. ¿Tú tienes interés de verdad en que se lave un poco tu nombre? Bueno, pues deja que las autoridades de Andorra certifiquen a las españolas que no tienes más cuentas allí. El origen de los fondos estos, pues mire, el día tal vino tanto, el día cual vino tanto, y ya está, y acabemos con esto. No quieres, ¿verdad? El testamento del padre, que no aclara nada, porque él ya dijo en la nota aquella que difundió en julio del año pasado, ya dijo que el dinero era extratestamentario. Muy bien, pero ¿por qué ha tardado meses en llevar el testamento al juzgado? Pero es que además, oye, perdona, pero extratestamentario no significa extracaudal relicto, como le llaman los juristas, ¿no? Es decir, usted puede incluir en el testamento, muchas veces un testamento pocas veces se hace especificando bienes, porque el riesgo es que el día que te mueres, los bienes que en ese momento posees o que tienes la propiedad no coinciden con aquellos bienes que existieron cuando hiciste el testamento. Entonces, en el testamento lo que se establecen fundamentalmente son principios y solo en la medida en que haya el interés de que un bien determinado vaya a un miembro de la familia en concreto, va. Pero lo primero que se dice es, siempre que eso no perjudique la legítima, para lo cual necesita saber cuántos bienes había a la muerte, todos en el testamento y fuera del testamento, cuántos bienes había para saber que 1/3 de esos bienes son las legítimas y que por lo tanto a nadie puedes dañarle esa legítima de los herederos forzosos. Entonces, ¿cómo que es extratestamentario? ¿Esto viene de Marte? ¿O qué es lo que...? Es que son unas cosas tan de primer año. Y luego que en su declaración pues deja bastante flotando la idea de que no eran precisamente fondos legales los que constituyeron este depósito en Andorra. Con lo cual, yo lo que esperaba es que al amparo de esa misma declaración la juez pues mandase una renovación de la rogatoria a Andorra diciendo, oiga, mire, es que hay un reconocimiento de que son fondos que provienen de otros delitos y hay que investigarlo, ¿no? De momento eso no se ha producido, es bastante claro y es que se ve incluso en las imágenes. ¿Alguien me puede contar por qué dispone Pujol, al que le retiraron lo de muy honorable, al que le retiraron las medallas de Barcelona, al que le quitaron todos los privilegios que tenía por expresidente de la Generalitat? Que no va a tener un busto tampoco. ¿Me puede contar alguien por qué dispone de unos policías públicos que pagan todos los catalanes? ¿Por qué tiene escolta y chofer? Sí, llegaron escoltados su mujer por los Mossos. Obviamente, y les hemos visto 1000 veces cuando salen de casa, tal, un señor con una especie de mariconera colgando, ¿verdad?, que les abre la puerta de los coches, que tiene aspecto, pues eso, de policía de paisano, ¿no?, que es lo que es, ¿no? El cordón que le montaron allí policial a la puerta del juzgado, oiga, mire usted, que no. Y eso que ahí podrían alegar protección por el hecho de que la expectación mediática podía hacer que a lo mejor sufriera algún incidente o algo. En ese Fíjate caso, que pero los hijos en no los la viajes tuvieron, de Andorra, y era muy clamoroso, los hijos no la tuvieron y es lo que tiene que ser. ¿Por qué la tiene él? Lo que me llama la atención es sobre todo la escolta que tenían en los viajes a Andorra, de la propia Guardia Civil, que lo ha reconocido además en la comisión parlamentaria. Escolta y protección, que aún es peor. O sea, va a pasar el coche usted mire para allá. Hombre, claro, eso se avisa a fronteras. Se avisa a fronteras, no se les ocurra pararle, ¿eh? Alegaban que es que en ese momento no se sospechaba el origen del dinero de Jordi Pujol y hemos conocido a través ya de declaraciones de miembros del tripartito cómo efectivamente todo el mundo sabía aquello del 3%, que luego se supera al 4%, que luego era el 20%, sí, Maragall que no sabemos ya ni en qué situación estaba muy al día, parece que le superaron los acontecimientos. Sí, en ese momento atinó, pero no del todo. Lo que pasa es que ese es el terreno de verdad. O sea, lo que habría que comprobar en terreno judicial es las comisiones. ¿De dónde provienen? Si los fondos, como él dice que no, pues vamos a ver si es que no, o es que sí. Si los fondos de los que goza la familia Pujol en su conjunto, no solo los de Andorra,
provienen de licitaciones, concursos, adjudicaciones, etcétera, 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 de los gobiernos de Pujol. Sobre todo a la luz de que es que resulta que era el secretario general del gobierno de Pujol el que le administraba los fondos en Andorra. ¡Qué comodidad! Porque luego en el reparto es que no tienes ni que hacer llamadas, ¿no? No, claro. Qué cómodo. Hombre, Luego mientras- sabemos lo del hijo. Hay un hijo que ha comprometido el honor de los Pritzi. Nadie. Es Oriol Pujol, con esas conversaciones, que por cierto tiene que ir a grabar a Barcelona el servicio de vigilancia aduanera de Lugo. De Lugo. ¿Y esto sabéis por qué? Pues porque el magistrado que ordena las grabaciones, o que las autoriza, mejor dicho, no se fía de los Mossos de Escuadra, pero es que tampoco se fía de la policía, pero es que no se fía. Y entonces le llegan unos tíos de Lugo y dice, estos están sin contaminar. Perfecto, que lo hagan ellos. Y así ha sido. Y gracias a eso tenemos esas grabaciones que son una prueba de el testigo de cargo de la familia de los Pujol, lo único que acredita que hacían gestiones a veces de favores a multinacionales o de reparto de las ITVs o de lo que fuera, industrial, comercial, en fin, hasta cultural, hacían negocio con lo que fuera y utilizaban al presidente de la Generalitat, que era Artur Mas, pues como si fuera un empleado, un mozo de cuadras. Ya le diré al presi, mira, y que dicen, hay una literalidad en una de las grabaciones que es sensacional, dice, ya le diré Cafoti, que es un lenguaje cutre, barrio bajero, pero que no se utiliza ni con la chacha. Javier, si me permites, vamos a saludar a Francisco Marguenda. Buenos días. Muy buenos días. Tú estabas de espaldas, Javier, pero nosotros nos sonreíamos por lo que trae en la mano para que yo por la radio. Divisas, pero que asoman. Ya me gustaría, de mi fortuna personal, En tener realidad divisas, son ¿no? billetes de esos No, andorranos no, que le no, lo ha arrojan a dejado en el Pujol. suelo. Es un jamón Es que un sabemos a jamón. qué responde. Es para mi buen hermano Federico, que tal como quedamos, nos hicimos la apuesta, y entonces yo intento ser una persona cumplidora, y le he traído el jamón tal como quedamos. Aunque La apuesta era para los que no nos escucharon. Sí, desafortunadamente para Grecia acertó Federico, y es que él dijo que ganaría Cipras, que ganaría Siriza, y ha ganado, y yo dije que ganaría Nueva Democracia. Entonces las apuestas hay que pagarlas. Entonces yo te traigo, querida Maite, el jamón. Sí, yo lo recojo gustosa, pero lógicamente le llegará a él. Bueno, lo guardaremos, eso lo espero, esto es una casa custodiaremos. seria, una casa seria. No hay que firmar recibo. No, hay aquí los testigos de la televisión y la radio que queda para Sí. todos, Es ¿no? que eso de que las deudas hay que pagarlos, hay opiniones, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, en Grecia Hay creen que no, opiniones. ¿sabes? Tú que eres un buen economista, sabes que, vamos, Dios mío. así está Grecia, pobrecita. Bueno, ahora. vamos enseguida a hablar de ello. Estábamos hablando, Paco, de todo el tema de los Pujol y precisamente mencionando a tu periódico, al diario La Razón, porque recogéis bien todo el extracto de la declaración que se puede ver ya además en imágenes en los medios de comunicación y nos llamaba especialmente la atención, como decía Vanessa, el hecho de que él mismo reconoce que todo el tema de la fortuna era algo que se conocía, que se tapó por las autoridades y que además reconoce que también tenía una procedencia ilícita, esto asumiendo que provenga de la que es también difícil de creer. Del legado. Del se le legado, llaman ellos. exactamente. Sí, el como legado. queda, sí. Esto es como la donación constantiniana, ¿no? ¿Sabes? Es bastante parecido. Es decir, tiene la misma certeza jurídica e histórica, ¿no? De que el padre que quedó la fortuna que tenía. Es verdad que el padre era un hombre rico. Curiosamente, siendo tan nacionalista y antifranquista, todos se hicieron ricos en la época de Franco. A mí siempre me llama la atención. Estuvieron muy perseguidos, pero Tenían casualidades de la bancos, vida. tenían Sí, fichas exacto. bancarias. Bueno, es más, papi, como quería mucho a Jordi Pujol, eso es cierto, le regaló primero un laboratorio farmacéutico y luego un banco. A mí mi padre me regaló un 600 y cuando murió alguna cosa me dejó, y aún gracias, Las ¿no? dos cosas las hundió. Sí, exactamente. El laboratorio y la banca. La banca Dorca de Olot, ¿no? Y es verdad que el padre ganó muchísimo dinero haciendo de, bueno, correo, podríamos decir, De cambista, bolsista en la Él banca. fue el primer tío que tuvo licencia de Franco Sí. para subir a los barcos que llevaban al puerto de Barcelona y cambiarle al capitán pues Claro. lo que trajera, libras, que era una moneda que entonces se usaba mucho, por pesetas, ¿no? Y de eso hizo un dinerito y entonces descubrió que en Tánger
se podía hacer eso más al mayor, pero eso lo dejó de hacer en los años 40, insisto. No, y luego él tenía los Tannenbaum, se llamaban, ¿no? Que eran una familia que era judía muy rica, que fue la que le ayudó en todas estas operaciones, y luego estuvo implicado en el tráfico de divisas, ¿no? Es decir, para detenido cuando menos, no sé si sentenciado y condenado, pero detenido por... Pero parece de que no debía de ser tan odiado por Franco, ¿no? Sabes, que se levantaba por la noche y decía Pujol, ¿no? Franco ahí en el palacio, ¿no? Parece que no, eso no era así, que consiguió, pues, Pujol cuando llegó la transición política, que es cuando se supo las declaraciones de IRPF de muchos políticos, que fue legal durante un año o dos, ¿no? Luego se paró, ¿no? Pues yo creo que en aquel momento declaraba una fortuna personal de más de 1.000 millones de pesetas de la época, ¿no? Eso es una gran fortuna, era el político más rico de España con diferencia. Luego toda la declaración, yo conocí mucho a Joaquín Pujol Figa, su primo, éramos muy buenos y queridos amigos, ¿no? Que ahora parece siempre que hay un muerto se le puede colocar el muerto, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces... Pero yo sí me lo creo, ¿eh? O sea, que en su ánimo por mancharlo todo, el secretario general de la presidencia y primo de confianza, buena persona, etcétera, etcétera, fuera aquel al que le encargase en un pasillo un día, oye, y hazte cargo de los dineros estos pero eso que de que no lo conocía tampoco Jordi Pujol, la cantidad de dinero que tenía, eso es raro. Tienes mucho, o lo lógico es que lo conozcas. O sea, los que tienen mucho saben. Yo a veces cuando y lo veo saben también, lo suyo también. La lista Forbes siempre. En Cataluña, y nosotros lo podemos decir, no hay ninguna familia que no sepa mucho, quiero decir al céntimo, lo que tienen. Sí, yo cuando veo eso que dicen, fulanito de tal tiene 1.000 millones, ¿no? Digo, él sí que seguro lo sabe, él sí que seguro lo sabe. A lo mejor nosotros, que somos gente más, no por falta de calidad, más modestas en lo económico, no en lo intelectual, pues no lo sabremos, ¿no? Pero normalmente tú sabes, la gente sabe su fortuna más o menos. Pero más o menos sí, ¿eh? Sí, entonces, claro, y más en esos niveles. Depende de cuántos ceros hay detrás de la unidad, cuantos más ceros, más cultura financiera. Si manejas 5 dígitos, hasta 5 dígitos lo controlas muy fácil. Oye, estas situaciones, yo siempre pienso lo mismo. Si a mí me acusaran, o a cualquiera de los que estamos aquí, hombre, no en una hora, pero dices, oye, mire, déjeme unos días que voy a ir a los bancos, etcétera. Entonces tú apareces, lo tienes todo. Es más simple, tú autorizas a que lo haga. Sí, o autorizas, por supuesto, pero oye, pero si quieres ir a buscarlo, dices, oye, a mí no se preocupe, yo le voy a traer todo. Pero que además todo eso se guarda, ¿no? Es decir, los bancos tienen unos servicios fantásticos. Es que es muy fácil de rastrear. Y luego, si es una herencia de ese tipo, hombre, quien le gestionó eran unos genios de unas dimensiones impresionantes, ¿no? Es una cosa espectacular, es decir, conseguir que estaba en dólares, ¿no? Y de dólares las depreciaciones no les han afectado, siempre ha ido remando a favor de la corriente, no en contra, ¿no? Es decir, es llamativo, ¿no? Tú cuando inviertes, hombre, este crecimiento sí, exacto, yo no recuerdo un crecimiento tan espectacular, y sabes que me gusta mucho la economía, no consigo acordarme. Hombre, a lo mejor desde la Edad Media quizás sí, ¿no? Pero no, el padre murió un poco antes. No, pero Paco, si tú coges los movimientos en una cuenta, cuando son por rendimiento, es un movimiento que es paulatino, es una cosa continuada. Se sigue y cada año terminas con si eres un administrador fuera de lo normal, con un 20% más de cómo empezaste el año, y si eres un administrador menos, acabarás con un 3%, un 5%. Además, tú no das un mandato, ¿no?, a la persona que te invierte y dice, oye, pues mira, un porcentaje que sea en riesgo, en mucho riesgo, en poco riesgo, es decir, cada cual evalúa, ¿no? Pero esos niveles hay un asiento de la compra del activo y un asiento de la venta del activo. Y eso en la cuenta es muy sencillo. Ahora, cuando en la cuenta secuencialmente en momentos determinados aparecen cantidades que vienen de fuera, que no responden a la evolución de los activos que tienen, la pregunta es ¿y de dónde viene? Y te digo más, si tú esto lo has conocido o habrás oído hablar más tiempo por lo menos que yo de esto, pero en esa época el dinero que se evadía y se llevaba a Suiza o a Andorra, a un paraíso fiscal, no se invertía. Se escondía pura y simplemente y costaba mucho dinero tener una cuenta cifrada en Suiza o en Andorra. Y allí perdías algo de ese dinero que llevabas en el mantenimiento simplemente de la cuenta. De manera que
Pero es que ya no estamos hablando solamente de su fortuna propia, de ella o de Marta Ferrusola, sino de los hijos. O sea, es impensable que una persona de 20 años maneje tanta cantidad de dinero como para llevar a cabo negocios en decenas de países en el extranjero, como por ejemplo Legue Pujol o Oriol Pujol, que tenga dinero para comprar decenas de coches de lujo con apenas 20, 30 años. Jordi el mayor. Pero sí, y además el concepto de hucha contradice estos viajes que, por ejemplo, dice el Guardia Civil, que fue el otro día al Parlamento de Cataluña, y muchos otros que lo han visto, estos viajes continuos de unos hijos de la madre con algunos otros hijos de la madre sola yendo y viniendo, y que luego pues la amante también refleja una de esas peripecias de yo oí que la madre le pedía que bajara 400.000 euros de tal. Ellos usaban aquello como el de la familia para otros negocios y para tenerlo escondido de la vista de lo que es Ahí es lo que hay que acreditar. Vamos a ver, en Cataluña siempre ha habido una enorme rumorología sobre todo el tema de la financiación ilegal, ¿no? Ahí hay que separar lo que es, aunque esté mal, no quiero que se me entienda, lo que es la financiación ilegal de Convergencia o de otros partidos, que es desgraciadamente una lacra que arrastramos desde la transición hasta aquí, es decir, fruto de muchos escándalos de corrupción, porque la financiación acaba no destinándose al partido, sino el que hace de cobrador se queda una pasta para él. Claro, ese es el problema, ¿no? Entonces yo lo he contado alguna que otra vez. Siempre a mí me habían dicho que era un 3%, que era un 1% para la persona que cobraba, un 1% y un 1% para el partido y otro para la familia, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que... La cúpula, perdón. 1% para el que cobraba y su familia, un 1% para la cúpula del partido y un 1% para el propio partido, ¿no? Eso es el famoso 3%, ¿no? Entonces, claro, ahí habrá que ver si realmente ese dinero el cobrador era Junior. Claro, porque es que a mí alguna vez me habían dicho, no, es que eso es la familia. Yo nunca me lo acabé de creer. Pensaba que no era así, que era más institucional, debo ser ingenuo, ¿no? Y luego, normalmente, la gente que paga no te dice, no está dispuesta a dar el siguiente paso, decir, no, y voy a contarlo públicamente, porque claro, primero se implican... Bueno, claro, es que para eso Fiscalía tendría que darte garantías de testigo protegido o garantías de que no iremos a... El que denuncia comprar la voluntad de un político está cometiendo un delito. Claro. Razón por la que no es fácil encontrar gente que desafíe lo que todavía significa en términos de poder Convergencia, que aún sigue mandando en la Generalitat, y se levante y diga, oiga, tal. Porque además este estigma le va a recorrer con el resto de partidos que vengan en el futuro. No, y otros pagan porque yo me dijo una vez una persona de cierta relevancia, y dice, oye, yo digo, ¿y tú por qué pagas, no? Dice, para mí es un gasto comercial. Claro, yo pensé, digo, mira, al igual que tengo un director comercial, uno de marketing, uno de publicidad, pues tengo también un dinero que sé que tengo que pagar. Luego me acuerdo otro caso de una persona en cuestión también, que además me dijo, dice, yo pago en función del porcentaje que saca cada partido. Pensé, digo, bueno, al menos eso es una fórmula matemática razonable, con un pequeño plus al partido que tengo más cariño, ¿no? Digo, está bien. En Convergencia han llegado a pedir dinero a empresarios estando en la oposición. Es decir, te vengo a decir que cuando gane te haré los favores que ahora me tienes que anticipar porque es ahora cuando necesito el dinero. No, si es que acabamos de decir, y es cierto, pero merecería la pena entrar en ello. Es decir, es que el sujeto que trata de comprar un favor público ya está cometiendo un delito. Bien, porque lo dice el Código Penal. Pero vayamos a lo natural. En un país donde el poder tiene una alta discrecionalidad, porque si esto fuera un poder, un sistema arreglado, 100%, no podrías comprar ningún favor. Es decir, se aplicaría la ley en cada caso. Si tienes derecho a la licencia, te darán la licencia sin discusión, y si no tienes derecho a la licencia, nadie te podrá dar una licencia. Pero el país no tiene esas características. No, sería otro país, ya hablaríamos... El gobierno de España sí que eso está arreglado. La Administración General del Estado, por eso, si os fijáis, no acostumbran a saltar escándalos de corrupción. Porque cuando tú adjudicas, aparte que es la explicación pública, es el interventor general, el
la intervención del Estado. Yo he estado en empresas públicas de consejero, por ejemplo, nada más que la ARIF, que es el que ha hecho todo el AVE Barcelona-Madrid, que se adjudicaban yo en cada consejo. No, yo no soy ingeniero, decía, oiga, que venga algún ingeniero y me lo explique, ¿no? Se adjudicaban decenas de miles de millones, ¿no? Es decir, es espectacular. Y ahí no es casi imposible poder hacerlo, aparte que todas las compañías están pendientes, porque no hay discrecionalidad. El problema son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Hablo de discrecionalidad revestido de legalidad, es decir, cuando tú pides una licencia para un determinado terreno, dice, bueno, habrá que cambiar la ordenanza urbanística, y entonces el ayuntamiento, que es al que estás comprando, se reúne, cambia la ordenanza y aquí pague ya gloria y tienes la licencia. Pero digo, al hombre de negocios, para él es un coste más de la producción intentar conseguir esa licencia. Y seguramente... Ahora, quien sí comete el delito es aquel que tiene una función pública, que la función pública es administrar los recursos públicos y las voluntades públicas correctamente, y que en cambio tiene ahí una concesión. Claro, pero lo que ocurre es que allí, que en fin, es una sociedad bastante pueblerina para algunas cosas, aunque diga que es muy sofisticada, todo el mundo llamaba conseller Piera al representante de FCC durante algunos años. Todo el mundo sabía que Ferrovial estaba financiando a Convergencia, luego salió en el caso Palau. Sí. Todo el mundo sabía que la autopista Manresa-Tarresa es la más peligrosa de Europa porque, bueno, pues no se le exigió que fuera de otra manera. Y luego supimos que es que Ferrovial, que es quien hizo esa autopista, por cada obra que recibía sale en la contabilidad del señor Millet en el Palau de la Música, que iba haciendo un pago, ¿no? Ese es el asunto Mollar, eso es lo que de verdad está detrás de las fortunas de los Pujol, y en eso se hacen muy pocos pasos judiciales. Algunos tenemos que agradecérselos al Servicio de Vigilancia Aduanera de Lugo, y otros pues al sobrado del Palau de la Música, que mala hora le pusieron, porque al final les acababa hasta embargando la sede del partido Convergencia, ¿no? Sí, pero fíjate que Félix Millet. Lo hicieron de todo. Un amigo me decía de que le pedían comisiones hasta las vacunas, ¿no? Es decir, claro, puestos a pedir comisiones. Llegaba el entramado y le decía, el Palau de la Música, símbolo de lo que era la generosidad de la alta burguesía catalana hace más de 100 años, ¿no? Que eso se hizo una parte con donaciones de gente que dio terrenos, de gente que puso dinero, pues pusieron a un jeta como Millet, nieto del fundador, además, es decir, que era un miembro, un prohombre, ¿no?, de la burguesía catalana, y resultó pues que trincaba todo lo que podía más, y ahí todo el mundo ha trincado, porque además... Pero era una parte de lo que describías antes, trincaba su parte y la de los otros. Claro, es decir, ahí trincaba, porque claro, el sistema al ser, mira, hay cosas que cuando estás en política, yo soy de esta mesa el único que ha estado en política, pues las retribuciones son las que son. Entonces, claro, yo nunca, cuando fui político, jamás me quejé de lo que cobraba, que era poco, desde mi perspectiva, es que ya lo sabías antes de era meterte, voluntario, claro. A mí nadie me obligó a ser político, ¿no? Por tanto, yo ya lo sabía, vivía mi padre, y mi padre siempre fue muy generoso con su pobre hijo, ¿no? Cosa que le agradezco ahora que está en el cielo, ¿no? Y entonces eso me permitía, pues más o menos, ¿no?, una cierta, pues, vida, un ritmo de vida, pues mantenerlo, ¿no? Entonces yo cuando veía o veo gente cuando tengo ritmos de vida, digo, ¿cómo pueden hacerlo? Es que es imposible. No, es decir, claro. no, es que no puede ser. Tú no puedes vivir en la calle Alcalá de Madrid o en Pedralbes, en Barcelona, como viven muchos políticos que Javier y yo conocemos, ¿no? Pujol tiene una mansión que hace palidecer la de... No, me refiero ya al político directamente. La de Urdangarín no es nada comparado. Pero piensa en el político. Un director general. Ya directamente, ¿no? Yo recuerdo un consejero que tenía un ritmo de vida que me llamaba la atención, luego Alavedra, luego acabó como acabado, y alguno otro, ¿no? Sí. O Prenafeta, ¿no? Es decir, pero gente... te llama a ti la atención y le debería llamar también a la agencia tributaria. Bueno, porque ellos, claro, el dinero negro tú lo camuflas en gasto de consumo. Es decir, tú tienes una casa, y entonces lo que haces es el resto te manejas en dinero negro. Entonces, claro, si te vas a comprar un paquete de angulas, como algunos se compraba pues cada semana o varios paquetes, pues no decías, oiga, aquí tiene mi tarjeta, ¿no? Sino fajitos de billetes, ¿no? Sí, pero eso en las angulas que es difícil de detectar, pero angulas. Una casa creo que está a la vista de todo el mundo. Bueno, porque tú pagabas
en ocasiones 2/3 más que lo que aparecía en escritura. Efectivamente. No, pero luego hay muchos otros signos. Están los yates, por ejemplo. Millet tenía un yate que no cabía en Menorca. El tal Alavedra tenía otro que era impresionante en Palamós y todos lo sabíamos, ¿no? Como desapareció en el IRPF aquello que eran los signos externos de riqueza. Que te cogía un inspector y decía, bueno, explíqueme usted cómo con ese dinero puede tener 3 coches y te liquidaban por signos externos. Normalmente ellos lo que tenían era pues una casa buena en Barcelona, bien, digo, como ejemplo, ¿no? Y luego una casa fuera. Y luego pues alquilaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el ritmo de vida diario, ¿no? Es decir, las cosas de relojes, de consumo, joyas, etcétera, ¿no? Que son bastante indetectables. Entonces ahí está, lo que no hacían a lo mejor era comprar muchos pisos, porque claro, según qué tipo de cosas tú compras, vas dejando rastro. Pero al final el nivel de vida es lo que te llama. Entonces ya los hijos, que es lo que habrán de acreditar, porque claro, si eran tan listos gestionando la economía familiar, pues hay que ficharlos. Es decir, está claro que eso hay que hablar con Rajoy y decirle, oye, presidente, como diría Arriola, amo, jefe, presidente, líder carismático, y pon aquí a Oleguer o a Jordi, que son unos genios, porque claro, es que son cifras realmente, además a esas edades, porque en la economía, salvo que seas un genio, pues con el tiempo adquieres pericia, sabes cómo manejarte, ¿no? Pero es que estos chicos ya desde los 30 años eran unos fenómenos. Nacieron con esos dones. Bueno, permitidme un segundo. Y con esos currículums que no son para nada brillantes. Bueno, vamos a hacernos con un buen abogado, en este caso Arriaga Asociados, Vanessa. Para todos nuestros oyentes, Maite, aquellos que hayan perdido dinero en preferentes de banca y no lo hayan recuperado, les recomendamos que tomen nota en Arriaga y Asociados, porque son expertos en derecho bancario y representan a más de 12.000 afectados. Además, tienen más de 1.300 sentencias de preferentes ganadas, un 98% de éxito. Pidan cita gratis y sin compromiso en Arriaga Asociados en el 900-101-775. 900-101-775. Elia Rodríguez, buenos días. ¿Qué nos traes del Corte Inglés? Pues esta sintonía tan bonita. Mira qué cara se os pone a todos cuando la escucháis. La Está muy escuchamos bien. atentamente. Está estupenda, claro que sí, porque además dice verdades muy grandes. Deja de verlo tras el cristal y cómpratelo. Pues aquello que viste y no lo compraste ahora en las rebajas, pues puedes hacerte con ello, como por ejemplo en la Semana Joven un 50% de descuento en marcas de moda como Pepe Jeans, Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Demi Saplit, Dockers, Lee, muchas más, 50% de descuento. Y bueno, pues ya sabes que queremos saber qué es aquello que quieres conseguir, que te mereces en estas rebajas. Nos escribes con el hashtag te lo mereces y bueno, pues igual tienes suerte y alguien que está al lado igual te cae. Se lo voy a comprar, ¿no? Lo suyo es pedir. Hay que pedir. 901-122-122, teléfono de atención al cliente para informarse de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que hay muchos centros que abren. Bueno, gracias Elia. Y nos tomamos Colacel para el buen aspecto de la piel. Colacel, Maite, que es un complemento natural que nos ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y también las estrías. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento de la piel y contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que nos rellena las arrugas superficiales, pero también las más profundas. Colacel es un antioxidante muy potente de laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Seguimos, es la mañana de Federico.
Hoy nos acompaña un fuerte temporal, sobre todo en el norte peninsular, que va a dejar mucha lluvia, nieve y también fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. La cota de nieve incluso podría bajar hasta el nivel del mar, sobre todo de cara al fin de semana. Van a registrarse también lluvias en todo el extremo norte y se pueden extender a la zona de Levante, donde bajan las temperaturas. En Madrid estamos ahora mismo a 1 grado, vamos a llegar hasta los 13 y la máxima se va a registrar en Málaga con 22 y la mínima en Granada con 3 bajo cero. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Fernando Quintero, ¿cómo abre a estas horas la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 abre a la baja, los mercados están penalizando las incertidumbres en Grecia, está cotizando en 10.384 puntos. La mayor parte de los valores del 35 amanecen en rojo, salvo algunos valores que están en positivo, entre ellos bancos como el Sabadell o el Popular. También Bankia aparece en positivo y sin duda ayer la incertidumbre vino desde el país heleno, desde Grecia, que se dejó un 9,24% solo en el día de ayer. Recordemos desde que va lo que llevamos de año, desde el 1 de enero, se ha dejado casi un 14%. En cuanto a los futuros, dicen los expertos que es probable que siga bajando debido a estas incertidumbres. De hecho, en algunos medios especializados incluso ya se habla de cierto temor a que se produzca un corralito en el país heleno. Son palabras muy, muy fuertes para Grecia y sí, que no deja de ser Europa, pero bueno, insisto, ya en medios especializados se habla de este temor. Lo que sí que podemos contar es que en el mercado de renta fija la incertidumbre también se hace notar. La prima de riesgo española está en 109,5 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. No es una cifra muy alta, pero sí es más alta que, por ejemplo, la apertura de la semana pasada, que estábamos por debajo de los 100 puntos básicos. El bono español a 10 años está en el 1,47%. Gracias, Luis Fernando. Y en la noticia de interés general de la ONCE, Laura Herrero, ¿qué nos traes? Pues se ha descubierto que el cementerio ibérico más viejo no está en Portugal, como se creía hasta ahora, sino en Valencia. Ha sido un equipo del CSIC el que ha demostrado que la necrópolis más antigua está en la localidad costera de Oliva y que tiene 9.000 años. La datación se ha obtenido analizando los restos óseos de los 15 cuerpos que había enterrados en este cementerio. Fue hace unos 9.500 años cuando las últimas comunidades que quedaban de cazadores-recolectores en la península ibérica comenzaron a enterrar a sus congéneres en cementerios, un nuevo hábito que según los arqueólogos estaba vinculado con la sedentarización de estas sociedades y también con la creciente actividad económica. Bueno, José Ragan, no sé si tenías conocimiento que de siempre esto. Lo pensé yo, cada vez que pasaba por Oliva siempre pensaba que aquí estuvo el origen. No, hombre, me alegro que sea mi tierra, por lo menos algo habremos hecho. Hombre, y bien, claro. Es un poco, a mí siempre me agobia bastante, porque claro, como van cambiando las dataciones, yo siempre que explico la prehistoria me la salto expresamente, pero digo, va a salir en cualquier momento, cualquier descubrimiento, cualquier nuevo cementerio que te diga 9.000, dirá, no, eran 10.000 y en lugar de Oliva se irá a la tierra de nuestro querido director y presentador, a Orihuela el Tremeda, dice, ya está, ya ha ganado Federico, ¿no? Y luego a la tierra nuestra Barcelona, es decir, que va de todas maneras, en Oliva hay que hacer bien entre esas pruebas, no sea que sean británicos. Exacto. Eso es. No, pero es verdad que eso responde a lo que muy bien decíais, ¿no? Al proceso de sedentización de que ya se dejan de ser cazadores, empiezan a recolectar, es decir, a domesticar los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí están nuestros antepasados. Pues sí, es interesante. Gracias, Laura. Seguimos, es la mañana de Federico. Este viernes el Eurojackpot tiene un bote de 26 millones de euros.
Pues si os parece, podemos comentar también otro de los protagonistas hoy en la prensa, es Juan Carlos Monedero, más que por los datos, por la ausencia de ellos o por la ausencia de explicaciones. Pues todavía no ha dado explicaciones, Maite, sobre esas mentiras que colocaba en su currículum vitae. Hoy el diario El País, también el diario La Razón, nos dice que para justificar esas dos acreditaciones que decían su currículum y que en realidad son falsas, lo que ha hecho ha sido subir fotografías a su cuenta de Twitter. Una, por ejemplo, en la que posa junto a Klaus Sofi, un politólogo marxista, en un seminario en 2003. El propio politólogo ha dicho no acordarse de Monedero. El segundo documento es un libro, Disfraces del Leviatán, editado por la Universidad de Puebla, de la que también dijo ser profesor, y que la universidad ha vuelto a negar tajantemente conocer a Monedero. Otra de las informaciones... Esto de colgar un libro de una universidad acreditando que por ello has dado clase en ella no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ver, si la mentira es el arma ordinaria de funcionamiento, tampoco nos tiene que sorprender, porque estos no tienen el mínimo reparo en mentir abiertamente, porque no pasa nada. No, es que desgraciadamente, de hecho, no son los únicos, porque hoy también se recoge en la prensa que ya hay muchos políticos que han mentido sobre su currículum. Hombre, aquí hemos tenido ministros con currículum vitae que no tenían nada que ver con ello. A mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque en la universidad, además, cuando tú te acreditas, pues te lo miran con lupa. Hombre, tú afortunadamente eres de la etapa anterior, que era mucho más seria que ahora como catedrático, pero ahora te tienes que acreditar. Yo tengo una caja donde voy llenando de papelitos, ¿no? Que es cualquier cosa que me sirva luego, ¿no? Entonces, claro, normalmente si tú has dado clases, además es muy sencillo, si tú has dado clases tienes un certificado que dice la universidad, porque por ejemplo a mí me invitas a dar una conferencia o una clase y me sigo al cobrar o no, yo quiero un certificado conforme la he dado, ¿no? Entonces, claro, meter en tu currículum ese tipo de cosas es muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado, porque si no eres un personaje público, pues a lo mejor pasa desapercibido, sobre todo depende de las áreas de conocimiento, claro, si los tuyos son los que mandan, pues los que claro, te eligen. Lo del currículum es interesante, pero no deja de ser una cosa un poco anecdotaria. En los tiempos en que vivimos, pues que si la presidenta del Parlamento catalán, Moreno Bonilla, por todas partes. Bueno, pero describe al personaje ya. Sí, pero eso está tan devaluado que en el fondo ni es delito ni en nada. Eso es en la vida política española eso es una coña. Es mucho más importante fijarse en el quilate del pago. O sea, es que ni aunque hubiera hecho el mercado de América Latina, no paga eso. Eso no le ganó yo en toda mi vida académica. Claro, pero no has conseguido asesorar por ahí a alguien que te pague $500,000 de euros. Un trabajo legal encargado por el Banco Central Europeo, por la CEPAL, por quien sea, pues ronda entre los 10, 25.000 euros. Sí. Es una pasada, un trabajo larguísimo que por cierto, hay que explicar al contable de la entidad cada 3 meses y cuando lo has cobrado lo sigues volviendo a explicar durante a lo mejor 2 años. Pero además hecho entre 8 o 10 personas. Por supuesto, un equipo. Y que además se cobra en una cuenta personal y no de una sociedad, que se te envía una transferencia pública. En fin, todo esto es una mentira, pero brutal. Por no decir que, hombre, ese dinero venezolano... por cierto, Venezuela vino aquí y compró a un espía de nuestros servicios de inteligencia para que le hiciera en papel del CNI un documento que acreditase que Aznar conspiró contra Chávez y le pagaron $250.000 o incluso varios pagos hubo a ese respecto y eso la policía española lo sabe. No nos hemos rebelado ante que los políticos actúen con fondos de países no democráticos y el caso de Irán o el caso de Venezuela, eso es mucho más importante. ¿Cómo acotar eso? Que el Podemos se financie de dinero de esas dictaduras. Pero podríamos estar hablando de algo ético, claro, exactamente, de algo ético o no, el que venga de ahí el dinero, si lo hubiera al menos declarado y pagado el IVA y mostrado las facturas. Pero es que en este caso además se añade que es un delito. Podríamos discutirlo, pero lo esencial sería que se financiaba de dinero venezolano o de Irán. Un país extranjero no puede financiar un partido político. Evidente, porque la pregunta
pregunta es... Eso parece que no está en la mesa del debate. La pregunta es cuál es la contraprestación. Efectivamente. Es decir, yo le doy a usted 400.000 euros ¿a cambio de qué? No, y además, mira, el tema universitario cae por su propio peso, porque cualquier persona que se mueva en ese ámbito, las cifras que hablabais, 15.000, 20.000, yo cuando tengo un proyecto son 15.000 euros, 10.000, 20.000 ya es una pasada, la gente pues cobras 300 euros, 500, ya cobrar 1.000 por un artículo es tener que ser Elliot, ¿no? Es decir, que no, digo para que la gente sepa de verdad, a veces sobre la universidad hay mucha leyenda negra, ¿no? Parece, claro, digo, no es verdad. Sí, ya digo, hay que pedir permiso para todo, luego hay que dar un diezmo a la comunidad. Sí, que no, porque además es normal, no, hombre, no, además no es que sea un diezmo, es lógico, porque usas medios. Lo que se llama... Utiliza sobre todo el sello, ¿no? Es decir, de decir, oiga, Universidad Complutense, pensemos que la Universidad Complutense tiene un enorme prestigio en todo el mundo, ¿no? Es de las universidades más prestigiosas. Entonces, si tú pones Universidad Complutense, es normal que la universidad cobre un porcentaje, pero la mía, que es también pública, es la Rey Juan Carlos, también, lógicamente, de una cátedra de investigación, además es lógico, pues hay unos gastos, etcétera, es todo muy llamativo, hacer una sociedad... Luego está el otro tema de la fiscal o la obligatoriedad fiscal de coger ese ingreso, venga de donde venga, y trasladarlo a tu IRPF y pagar un 52% de eso que has ingresado. Eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho ha sido pasarlo a través de pagar un impuesto de sociedades, ya se aclarará si correcta o no correctamente, y luego se presume que con deducción de gastos. Y ahora esto, pues no y no puede pagar ser. el IVA, es que ese es el asunto también. Sentencia, por cierto, de Cándido Conde Pumpido, que muele a palos a una pareja, a un matrimonio, que desviaron gastos familiares a una sociedad y les ha caído la del tuerto. Y en fin, y eso no puede ser distinto con el señorito Monedero, y habrá que ver en qué otras cosas incurre esta... Estos se han creído que la ley es para los otros. Claro. Ese es el fondo del muy asunto. Típico del marxismo. Claro. Hoy La Razón publica una información muy interesante. Dice que Monedero no podía cobrar más de 123.077 euros por su asesoría bolivariana, porque así son las normas de la universidad, y aún así cobró 4 veces más de esa cifra. Recordamos que la Universidad Complutense le ha abierto un expediente, pero que es informativo, lo que hace presagiar a depurar responsabilidades. Ese es otro de los temas. Convencido que no van a hacer nada. Nada, quedará absolutamente nada. Señor Carrillo se va a meter con esto. No, si necesita además ahora, exactamente. Hay elecciones ahora a la vuelta de la esquina. Es verdad que Podemos tiene, ya no solamente en profesores, sobre todo en alumnos y en PAS, tiene una enorme fuerza en el mundo universitario. Es decir, ellos han heredado todo lo que es Izquierda Unida, sindicatos, etcétera, con lo cual Carrillo no se va arriesgar a tener un enredo, lo cual también es una muestra de cobardía. Es decir, yo no lo he escondido nunca, me llevo muy bien con la gente de Podemos en lo personal, no en lo ideológico, pero si uno la hace, la ha de pagar. Es decir, yo lo siento mucho por Monedero o por quien sea. Es decir, lo mismo que nos exigen ellos a nosotros, a todos los que somos la casta, los que somos la derecha, etcétera, pues lo mismo ellos. Oye, si tú lo has hecho mal, oye, pues hacerlo. Oye, a la pobre Ana Mato la crucificaron por el famoso Jaguar en el parking de su casa, ¿no? La crucificaron, ¿no? Pues oye, que sean también coherentes, es decir, no puede ser que veas la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. No pasó nada con lo de Rejón, que era dinero público de España, de la Universidad Española, lo que se malversó ahí, pues ¿qué va a pasar aquí cuando el que paga calla y el que cobra también, ¿no? Será un asunto de Hacienda con Monedero, ya veremos. A mí me duele, date cuenta, en cuanto que universitario. Porque claro, el que no pase nada en Málaga, en la universidad, con el tema Rejón, ¿no? A Rejón. Que no haya un expediente al susodicho, y tampoco a quien firmaba que sí que estaba haciendo la investigación, no haciendo nada, eso es el signo más alto de deterioro de la universidad. Y eso, claro, a un universitario eso... Pero claro, sí, pero también hay que tener en cuenta que es verdad que en muchas ocasiones se han manifestado por determinadas cosas los estudiantes y han salido a la calle, han protestado, y por este tipo de cosas tampoco hay muchos que estén diciendo nada. Están comprados por ellos. Es que ese es el tema. Envenenados. Pero vamos a ver, estos señores de Podemos están, en el nirvana. Es que hace 3 meses que salió
Riobó diciendo que se manejaba dinero negro en las productoras, en la tuerca y todo este lío. También dijo que llevaban acuerdos con la televisión iraní. Sí, sí. Y aquí no ha pasado nada. Nadie se ha hecho la pregunta, dice, ¿por qué tenemos que consentir que haya una televisión iraní que degrada a las mujeres? Hombre, tanto que las degrada, degrada. Vamos, que si los contenidos... Si existen, las degrada. No, los contenidos son degradantes. Yo la he visto durante bastante tiempo y sé lo que se cuecen ahí en las telenovelas y el caldo de cultivo de lo que ellos pretenden. Y nadie ha tomado medidas contra esa televisión iraní que emite impunemente aquí, ni contra el uso de dinero negro en los programas que producían para y por Podemos. Bueno, claro, es que si en eso, que es la mayor, nadie hace nada, pues oye, lo de Monedero con sus contratas venezolanas, no esperemos. Bueno, si me permitís, antes de irnos a los oyentes, también quería preguntaros vuestra opinión sobre otro asunto que es Andalucía y también muy presente Podemos, por supuesto, porque es con quien se pretende medir Susana Díaz, aparte de, por supuesto, el Partido Popular. ¿Cómo creéis que se presenta la campaña electoral? Quedan unos meses nada más para el 22 de marzo. ¿Y qué perspectivas de gobierno creéis que se van a llevar a cabo en esta comunidad, que es tan importante sobre todo para el PSOE? Va a ser una campaña muy, muy, muy intensa, no es una obviedad, es preámbulo de las autonómicas y municipales. Susana Díaz, aunque estaba ya previsto que fuera a pasar, pues ha pillado con el pie cambiado a muchos, ¿no? Y además ya tiene todo el poder y el aparato de la Junta de Andalucía, es decir, que realmente no es que el PP haya tirado la toalla o no vaya a combatir, creo que van a combatir, pero claro, es que ellos tienen una televisión absolutamente que es una alfombra entregada y una radio, un sí, poder pero con Arenas enorme. Consiguieron un resultado que casi les daba la mayoría digo. absoluta y ahora han caído. Quiero decir, sin haber gobernado. Claro, eso es las encuestas, ¿no? También no hay que olvidar que es un candidato nuevo que tiene la mala suerte que no Parlamento andaluz, con lo cual la vida, ¿qué es lo que le pasó a Hernández Mancha? Serás bueno, malo o regular, ya no entro, pero si no estás en el Parlamento, estás fuera de la política. No, tienes que estar ahí porque es desde donde se hace la lucha política, ya sea autonómica o ya sea, es lo mismo que en un ayuntamiento, ser candidato a la alcaldía de Madrid, si no eres concejal, pues muy malo, muy difícil. Pero podían entonces haber elegido a otra persona. Bueno, pero no tenían a nadie porque era Zoido la persona que quería el partido, pero Zoido dijo que no, es el alcalde de Sevilla, ya no era diputado porque la ley andaluza, muy pillos ellos, lo que hicieron es echar a los alcaldes, como todos son del PP, claro. Porque nos vimos que el PP ganó las autonómicas, las municipales, arrasó en las municipales, digo. Entonces vamos a ver, yo creo que el PP va a sacar, no sé si ganará o no, porque tiene que sacar mayoría absoluta y ahí Susana lo que hará es que no gana. Y lo que es grave es que le han dejado dormirse en los laureles al candidato del PP, porque tiene un índice de conocimiento muy bajo todavía, y eso se gana currando. Y alguien, el que le nombró, no le ha dicho, chico, tienes que hacer unos deberes, y voy a ver si los haces o no los haces. Llegar a este momento con un índice de conocimiento del 28% es ruinoso para las expectativas electorales de cualquier candidato que tenga. Es que no tenía ninguna plataforma, Javier. No es nada personal contra este señor. La cuestión es que ella tiene que decidir, Susana Díaz tiene que decidir qué neumáticos pongo y cuándo empiezo la carrera. Y ha decidido que este es el momento de jugarle el pulso a Podemos. Y vamos a ver qué pasa. Está todo abierto. Ayer había unas declaraciones de Izquierda Unida, del líder de Izquierda Unida, en el que no descartaba pues que a pesar del feo que les ha hecho, pues pudieran en el futuro volver a pactar con el PSOE. De manera que está todo absolutamente abierto. Ella puede gobernar, si se queda cerca de la mayoría absoluta, puede gobernar en minoría, porque el Partido Popular no va a favorecer un gobierno de Izquierda Unida o de Podemos o de los dos juntos o de no sé qué. Va a contribuir a la estabilidad. Y si ella parece que va a tener buenos resultados, tiene una muy buena... eso que llaman en términos de mercado político, tiene calor, es una buena candidata de calle, es una persona que cuando se acerca a un niño, el niño no llora, y cuando le cogen del brazo, ella siempre hace este gesto, pone encima del brazo que la coge el suyo propio. Es una persona que se mueve bien en mercados, en la calle, en este tipo de cosas, es decir, que su expectativa de voto, cuando esté en campaña, va a crecer un poco. Ayer desveló la cosa de no se podía decir, era casi sacrílego mezclar su condición de futura madre
de 2 criaturas, parece ser, con lo de las elecciones, ¿no? Ayer lo mezclaba ella. Ayer aquí en Madrid ella misma era la que decía, bueno, voy a parir un gobierno y unos niños, ¿no? Hombre, vaya hombre. Eso también es viento a favor. O sea, hay gente que lo va a ver con simpatía. Habría que preguntarle si junto, en el mismo parto. Bueno, con un poco de diferencia, me parece Sí. eso. Bueno, pues, ¿qué nos dicen los oyentes, Silvia? Pues Maite, hemos escuchado a nuestro contestador muchos mensajes hablando sobre la comparecencia de Pujol ante la justicia y las pocas o no las explicaciones que ha dado sobre esa fortuna que tenía en el extranjero, pero además los oyentes siguen muy preocupados por ese resultado electoral obtenido en Grecia. Piensan que se puede repetir algo parecido en España con Podemos y para evitarlos nos dan unos cuantos motivos y consejos.
¿Por dónde empezamos, Silvia? Pues empezamos por Pujol, si te parece, por esa comparecencia del martes ante la juez en Barcelona para explicar el origen de su fortuna. Pues la mayoría de nuestros oyentes piensa que no ha dado las explicaciones suficientes. Muchos critican que hubiese comparecido en catalán, no en castellano, y con un intérprete de por medio. Y hay quien piensa que incluso siente un poco de miedo y que su actitud ha empezado a cambiar. El catalán ya no es como aquella vez que fue y los riñó a todos como si fueran escolares de 3 años. Ya parece que, oye, que se está arrugando un poco. ¿Cómo serán las pruebas en su contra para que, no sé, no quería saber, Por culpa de esta familia de ladrones y sinvergüenzas y con otras también que se están por ahí muy calladitas, así estamos de arruinados en España. Es un sinvergüenza, pero un sinvergüenza acabado y igual de todo lo que ha hecho en Cataluña. Ha destrozado Cataluña, ha destrozado a los catalanes porque los ha enemistado con todo el mundo. Todo lo que se diga de él es de esta familia, es poco. El hecho de que Jordi Pujol pidiera un traductor, sabiendo español como lo sabe perfectamente, da una idea de la clase de persona y del pitorreo que se cree que es los juzgados de España. Bueno, decía bien un oyente que por lo menos se libraron los allí presentes de una bronca, que no sucedió lo mismo en el Parlamento de Cataluña. Hombre, cuando en un juzgado... Ya hubieras... bueno, se ha visto de todo, ¿eh? Se ha visto, en los juzgados se llega a ver, yo creo ya, de casi todo. Pero con los jueces normalmente, fíjate, abogados defensores fiscales van con cuidadito, ¿eh? Es decir, porque el juez, como es la policía, entre comillas, dentro de la sala del tribunal, puede adoptar cualquier medida, desde echarte, es decir, que te detengan, es decir, puede hacer lo que le dé la gana, además así lo establece la ley, ¿no? Y luego, claro, también Pujol, no olvidemos que ya empieza a tener una cierta edad, tiene 83, 84, nunca me acuerdo el año exacto, 84. ¿no? 84, perdón, cumple ahora 85, ¿no? Por tanto, también está bastante agotado. Y luego todo esto le está, como es normal, es lógico, abrumando, porque claro, todo lo que era la obra de una vida la ha tirado por el sumidero. Sí. Es decir, el día que él hace esa famosa declaración, el Pujol que todos respetábamos desde la discrepancia política, lo he dicho muchas veces, y si algún oyente se enfada, lo siento, ¿no? Es decir, yo tenía respeto institucional, como yo, para mí, yo en eso soy muy anglosajón. Es decir, quién es el presidente, respeto, que no significa no criticarlo, y yo creo que Javier, tú eres testigo, siempre he sido durísimo con él, ¿no? Pero respeto. Pero claro, es que ya ahora ningún respeto, claro, si él realmente ha tenido todo ese entramado corrupto a su alrededor y lo ha auspiciado, autorizado, impulsado, lo que sea, lo que se acredite, es terrible. Yo creo que la gente huele algo que es verdad, yo también lo huelo, un cierto trato de protección, de favor, porque es mayor, porque fue quien fue, porque todavía hay gente que vaya a decirle Visca Cataluña, te adoro. Todavía había de eso el otro día, porque dispone de escolta policial, porque no le aplican medidas cautelares por ser vos quien sois, ya habrá tiempo. Cualquier otro que va con esta actitud a un juzgado, no lo intenten siquiera. Si les piden el testamento de su padre, lo tienen que llevar en 48 horas, porque si no se arriesgan. Se arriesgan a que les pidan medidas cautelares y a que les retiren el pasaporte, que les obliguen a ir una vez a la semana a sede judicial a firmar, o lo que el juez estime oportuno. En este caso, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos que si le hemos pedido el origen de estos fondos y usted se opone en Andorra que se los podamos investigar por vía rogatoria, ¿qué más quiere? ¿Qué más ventajas hay que darle a Jordi Pujol? En la clase dirigente igual no ha cambiado nada, pero sí se percibe cierto cambio, yo creo, en la sociedad, en la gente. Antes sería impensable, hace 5 años simplemente, que Jordi Pujol fuera por la calle o Marta Ferrusola y le gritaran chorizo, le gritaran ladrón. Claro, que sería impensable. O sea, quiero decir que en la clase dirigente que pueda haber esa intención de sobreprotección evidente a Jordi Pujol, pues porque muchos estarían también metidos en el ajo. Claro, exactamente. Pues bueno, pero en la sociedad, en la gente sí que ha habido, yo sí he percibido cierto cambio. El otro día ayer, ese señor gritándole chorizo. Se va al Parlamento de Cataluña y admoniza a todo el mundo y les dice que cuidado con mover la rama podrida, que se cae el árbol. Oiga, pues que se caiga el árbol. Pero vamos, el árbol y el bosque, si es necesario. No, lo que pasa es que, claro, se cae ahí sí que el sistema catalán, no olvidemos de que Pujol desde Banca Catalana financió a muchas asociaciones de todos los partidos, socialistas, comunistas, les estuvo financiando. En Banca Catalana se financió Enciclopedia Catalana y mucho intelectual y periodista pues cobraba generosamente por hacer artículos allí. Es decir, que realmente luego
él llega a la presidencia de la Generalitat en el año 80 y está más de 23 años, casi 24, de presidente, conociendo todas las cosas buenas, malas y irregulares. Su despacho era un confesionario, es decir, que él, que tiene además una memoria, por cierto, privilegiada, si empieza a cantar, vamos, eso es como cuando se entiende la comparación, un líder de la mafia canta, ¿no? Un arrepentido, que bueno, aquello es tremendo, ¿no? Porque claro, entonces ahí los miraba con los ojos, los miraba aquí yo, fijamente, les dio el mensaje muy clarito. Si queréis levantamos la caja de Pandora, pero la caja de Pandora es el desastre total para mucha gente. Lo que me ha sorprendido en la persona de Jordi Pujol es el recurso al catalán en la declaración, porque este es el recurso de los hombres mediocres en Cataluña, que dicen, no, es que si no tengo que traducir, ¿no? Claro, porque toda la familia pero él, está que es persona que domina alemán, que inglés, francés, italiano. Claro, pero el problema es desde el punto de vista lingüístico, es un hombre rico. Sí. Aparte y no solamente todo forma parte del odio a España y de una estrategia de toda la familia en todas sus frentes judiciales, que es que esto nos ha pasado porque estamos por la independencia. Claro. Y esto no nos habría pasado si tal. Es una explicación psicológica, si queréis, pero ellos la exigen sin mayor pudor en sede judicial incluso, y en el Parlamento pues el propio Pujol lo dijo. De manera que ese es el verdadero asunto. Dentro de eso pues le encaja perfectamente. No, yo en catalán. Bueno, muy bien. ¿Qué más nos dicen los oyentes? Pues hablamos de Podemos. Hay algunos de nuestros oyentes que se alegran de que Paco Maruenda ya ha perdido la apuesta sobre las elecciones en Grecia. Ahora vamos a ver por qué. Hay quien aconseja a Pablo Iglesias que cambie directamente el nombre de su partido y otros que hacen una lectura, podemos decir que diferente, de ese concepto de casta que tanto utilizan en Podemos. Quizás convenga que haya ganado Syriza en Grecia. Ahora van a aprender lo que es de las promesas a la realidad. Y a lo mejor, pues esto vale para que algunos que estaban pensando votar al señores de Podemos se lo piensen. Podemos debería de cambiar ya el nombre y llamarse Engañemos. Estos que venían de limpios por la vida, exentos de corrupción y de trapos sucios, y tienen más que muchos que llevan menos tiempo que ellos. El presunto dinero negro de la tuerca, el becario prodigioso, el monedero falso que además se disfraza para no dar explicaciones, los presuntos chanchullos familiares de la novia, que poco duró la virginidad de estos casecitos. Bueno, Tania Sánchez también, que no ha dado ninguna explicación sobre lo que sucede en Rivas. Decía un oyente, creo que ha sido la primera, que así por fin verán la diferencia entre las propuestas y la realidad, ¿no? La realidad, de momento, es que ayer todos los que tuvieran activos, claro, estos dicen enseguida, los capitalistas. Sí, los capitalistas es un jubilado que tiene un fondo de inversión de lo que ha ahorrado en toda su vida y del que obtiene un pequeño rendimiento. Estos son los capitalistas del siglo XXI. O sea, no los hombres de los joyones, ¿eh? Pues todos esos en un día se han empobrecido casi un 10%. Esta es la realidad. Y esta es la realidad que hay que aprender en Grecia, en España y donde sea. Este tipo de mensajeros de la exuberancia y del bienestar para la sociedad, lo que consiguen es esto. Y luego los depositantes, que no son magnates de la economía, ni ricachones, ni nada por el estilo, sino aquellos que tienen un depósito en Grecia y que no tienen la posibilidad de sacarlo fuera del país, ¿qué hacen cuando vean que a lo mejor hay un tipo de corralito, como se está hablando ya en varios medios? No, es que el corralito no es imaginable dentro del euro. O sea, porque claro, el euro se basa en la libertad de movimiento y el corralito implicaría abandonar el euro y volver a la moneda local. Pero se decretaron algunas medidas en Grecia recientemente de depósitos, ¿no?, que no podían salir del país o que de personas que tenían dinero y que no se podía sacar. Claro, pero si el problema es que no tienen dinero. El problema es que no tienen dinero. Es decir, si Grecia no recibe 10.000 millones de euros antes de 2 meses, no paga los sueldos de los funcionarios. ¿Es creíble entonces que Syriza pueda llevar a cabo
todas las medidas que ha prometido, porque lo cierto es que ha llegado al poder y enseguida ya ha empezado a decir... De momento ha hinchado funcionarios, claro, ha puesto salario mínimo... ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo piensa...? Eso vendrá después cuando se clave la economía, que eso es dentro de 1 mes y medio, 2 meses, se acabarán los fondos y no vendrán nuevos fondos. Y ya tendremos el problema. Pero realmente no van a venir esos nuevos fondos. ¿Va Alemania a cumplir sus amenazas? Bueno, yo espero que que no solo vengan. Alemania. Ojalá no vengan. Vamos a ver, es que si Alemania hace eso, primera que no lo hizo para Samaras, que era de Nueva Democracia y que era el candidato de Merkel y de lo que es toda la Unión Europea, apostaban por Samaras, ¿no? Y no lo hizo. Lo va a hacer por Tsipras, que la está chuleando. Es decir, claro, es que no es conocer a Angela Merkel, es decir, Angela Merkel va a decir que no, porque sobre todo si ella abre la mano, significa que todo su ámbito tiene que pagar. Es decir, nosotros somos, el Banco Central Europeo, para que la gente lo entienda, no es propiedad del señor Draghi, no es un banco que cotice en bolsa, sino que es un banco que se financia con el dinero de los países miembros, ¿no? Nosotros tenemos una cuota, que no me acuerdo si es el 12%, ¿ves? Pues mira, 12,5%, Alemania está en el 20%, etcétera, ¿no? Entonces, de todo lo que tú das, es decir, yo siempre quiero recordar que a pesar de las tonterías que dicen los economistas de izquierdas de que España fue rescatada y tal, nosotros siempre pagamos. Es decir, España siempre mantuvo sus aportaciones al Banco Central Europeo, etcétera, que no hubo tal rescate tal como ellos lo interpretan, ¿no? Es decir, sino que había un problema grave de liquidez. Si Grecia ahora entra, como va a entrar en colapso, porque eso ya está cantado, es decir, la caída de la bolsa, la prima de riesgo a 1.000 puntos, la huida de depósitos, es lo que se llama el corralito, ¿no? Entonces, claro, en eso es absolutamente imparable, es decir, la economía entra en una situación de colapso donde es muy difícil volver a arrancar. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de un coche, ¿no? Si un coche se colapsa el motor, te quedas ahí clavado, oye, por más que te empeñes, y más ahora que son tan modernos, antes en la época de mi padre cogías un martillo, movías no sé qué y tal, y lo arrancabas, empujabas. Ahora es un chip porque no puedes empujarlo, vamos. Pero no desistan de la idea de que si fracasa Grecia esto contribuirá a que Podemos rebaje su expectativa electoral, porque el que quiere Podemos buscará justificación. El culpable será Merkel, la culpable será el capitalismo, el culpable será no sé quién, pero continuará en la idea de que quiere votar a Podemos, porque esto no... Yo creo que... es morimos pero con el puño en alto. Yo soy más optimista que vosotros. Este es el planteamiento. Pero además hay un principio, Paco, estabas diciendo, es que el otro día oí una tertulia y el planteamiento de que nuestra obligación es mutualizar la deuda de Grecia no me parece nada más contradictorio con un principio fundamental sin el cual la economía no funciona. Es el deudor tiene obligación de pagar. Simplemente. Hombre, es decir, si ponemos en duda de que el deudor tiene la obligación de pagar, la economía, que implica tiempo, porque en economía siempre hay plazo, las inversiones son a largo plazo, compramos el televisor y pagamos en 6 meses, todo eso desaparece. Hombre, es que si no, por ese criterio me toca a mí pagar la hipoteca de mi vecino. Naturalmente. Claro, es que tampoco eso no tiene ningún tipo de sentido. Las compras de deuda que va a hacer el Banco Central Europeo tampoco es una mutualización al 100%, como se ha visto, es un 80-20. 20 lo asume el Banco Central Europeo, lo asume el Banco Central de cada uno de los países, ¿no? Mutualizar el 100% es una barbaridad, es decir, significa que tú no das ni siquiera ningún incentivo al rigor presupuestario, al control del déficit público. Es decir, estás diciéndole a Alemania, oiga, usted tiene cara de idiota y va a pagar. Y a Holanda, también usted es idiota, va a pagar, y a Austria, claro, no solo no va a cobrar, sino que va a seguir pagando. Claro, dice... Les vas a decir, no les voy a pagar, pero además sigan dándome dinero. Sí, y si les pago, le pagaré como a mí me dé la gana. Es como si yo ahora voy al banco aquí al lado y le digo, mire, ¿sabe usted mi hipoteca? Le voy a pagar cuando me dé la gana. Y sabe que digo, además, deme más dinero, ¿sabe? Claro, me está usted contando. Bueno, nos hacemos un seguro de salud, Esmeralda. Por si acaso, un seguro de salud además de confianza, Egon, que cuenta con una cartera de más de 30.000 profesionales y 1.000 centros con un único objetivo, que es el de trabajar por nuestra salud y sin que tengamos que aguantar largas esperas. Servicio personalizado. Pero es que además tiene otras ventajas, que es que cuanto más seamos en la familia, más vamos a ahorrar, y si lo contratas ahora mismo ya puedes conseguir hasta 4 meses de cobertura gratuita. ¿Dónde? Llamando al 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, Celia Rodríguez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Blancolor está en el Corte Inglés y son rebajas también, y nos las merecemos porque, por ejemplo, pues
le damos un cambio, compramos unas cortinas nuevas, unos cojines, unas tapicerías, una alfombra y le damos pues un aire nuevo al hogar. Además son firmas especializadas y tenemos fundas, rellenos nórdicos, también colchas, juegos de sábanas, toallas, mantelerías, coordinados de cocina, muchísimas cosas. Eso sí, gran variedad de diseños, alta. Por supuesto, las garantías y las ventajas de comprar en el Corte Inglés. No quedas satisfecho, te devolvemos el dinero, pero esto no suele pasar. Pero por si acaso. Es una garantía, es una tranquilidad. Ir a comprar y decir, oye, que al final no me cuadra, no me vale, bueno, pues lo cambio tranquilamente o recibes el dinero. Hay un teléfono de atención al cliente, 901-122-122, 901-122-122, y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana que estamos abiertos. Bueno, y en @lamana de FJL, ¿algún tuit, Vanessa? Pues Francisco Bernal Maite nos dice que es bochornoso que la jueza consintiera que Pujol respondiera en catalán. Juan Carlos Persán dice que lo de monedero más que currículum es ridículum. Y Milken nos recuerda que para currículums hinchados, que nos acordemos del de Moreno Bonilla. Y por cierto, la noticia, bueno, el tuit más retuiteado hasta ahora, el que más se pasan entre nuestros oyentes, a ver si adivináis cuál es. El del jamón. El del jamón. La foto de Paco Maruenda, esa prueba de honor de que cumple su palabra. De que tú pagas tus deudas. Yo he pagado. Insisto que he pagado con gran dolor porque me hubiera gustado ganar por los griegos y porque desgraciadamente para mí Federico me dijo cuál era el regalo que me iba a hacer. Entonces, claro. Y te has quedado con las ganas. Era un libro magnífico sobre el testamento de Isabel la Católica, ¿no? Que además, por razones mías de investigación, me interesaba mucho, pero bueno, es igual. Iré a la Biblioteca Nacional como un buen investigador y haré una copia. Pues Isabel González, buenos días. Elecciones españolas bueno, claro, también es verdad. Bueno, pero claro, lo que le pregunté, mira, es una idea. Hablaré con Arriola y que me diga qué apuesta él y yo diré lo contrario. Y seguro que gano. Seguro que aciertas. Isabel González, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros en la Crónica Rosa a partir de las 10:05 vamos a hablar del emérito. Ya sabemos dónde está, llevamos un mes, no vamos a decir en busca y captura, pero sí que es verdad que nos sorprendía no saber dónde está. Bueno, pues ha aparecido, leemos en Libertad Digital que está en Riad, ha asistido a dar el pésame de forma personal. Ya estuvo el rey Felipe el sábado pasado para dar ese pésame a la familia real de Arabia Saudí, y hay que destacar esa nota de la Casa Real diciendo que se ha pagado con dinero del propio emérito, que aquí el Estado no ha tenido ningún euro de dispendio. Lo que en el hace asunto. Más personal el viaje todavía. Bueno, personal el que viaja con el rey, no nos equivoquemos. Con el emérito viajará un equipo de seguridad y una serie de personas que sí que creo que pagamos nosotros, pero bueno, en ese sentido me da la sensación de que no nos van a dar ninguna explicación más. Insistimos en que no entendemos qué hacen los reyes de España viajando a países donde nosotras, las mujeres, no tenemos derecho al pasaporte, no tenemos derecho a conducir, no podemos viajar sin que nuestros maridos nos lo permitan, o donde hay la un última ley, que le están la última ley de este rey fallecido, que pasó por cierto a la historia como un modernizador, es que las mujeres no se pueden columpiar, no os podéis columpiar porque se considera que este movimiento es insinuante, pecaminoso. Sí. Entonces anulamos para las chicas los columpios. No sé, y ya pero está. esa relación extraordinaria que según el comunicado oficial de la muerte de este rey emitió la Casa Real, la verdad es que provoca en muchos casos sonrisa, sonrojo, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también, por supuesto, de esa demanda de paternidad, de lo que dice el Tribunal Supremo sobre Albert Solá y habla de que es inverosímil la petición de hacerse las pruebas y demás y me llama mucho la atención que no se va a publicar el auto porque dice el Tribunal Supremo que el demandante que no quiere afectar a su vida privada cuando es el propio demandante, es decir, el propio Albert Solá, el que está aireando todo este asunto. Así que intentaremos analizar con Rosa Belmonte, por ejemplo, que tiene estudios de Derecho, por qué el Tribunal Supremo puede estar diciendo eso. Y después traemos la revista Lecturas, que viene con una noticia muy sorprendente en su portada. La semana pasada se hablaba de la hija secreta que habría tenido Sara Montiel. Bueno, pues no sé, quizá os vais a quedar alucinados cuando os diga quién era el presunto padre de esa muchacha. Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Eso es lo que cuenta Carlos Ferrando, el periodista, en la revista Lecturas. Hay un baile de cifras. Que no nos vea, por cierto, hay que describir las caras de asombro, ¿no? Sí, de todos. De todos. El del piolet. Bailan las cifras en muchos sentidos porque, por un lado, Sara Montiel le conoció con 12 años y es verdad que es la biografía oficial del artista, que podría tener 4 o 5 más, siempre hay que quitarse, pero la información que da Carlos Ferrando es curiosa, cuanto menos.
menos, así que vamos a analizarla. Y por supuesto hablaremos de Gran Hermano y del bajón de Kiko Rivera, que le ha pasado a Kiko Rivera estos días. Dicen que no, lo que ayer contábamos aquí, y es que nos imaginábamos que había estado en el confesionario negociando su caché. Bueno, que no, que solo fue un bajón y que se sentía triste. El rellenito simplón, ¿no? La verdad es que a mí, ¿sabes? El gordito simplón. Es decir, además, intelecto puro. Sí, yo alguna vez, que además por culpa tuya alguna vez y de Federico, digo, voy a mirar un trocito, ¿no? Y claro, me quedo asombrado de los simplones que son y de las conversaciones y de las tonterías que llegan a decir, porque hasta ahora de Sara Montiel, que yo por cierto la encontraba un bellezón, ¿no? No la conocí en aquella, porque era mucho más mayor, claro, evidentemente digo para que mis enemigos no la aprovechen, ¿no? Pero cuando lo ves en las películas dices, qué mujer más guapa y más espléndida, ¿no? Pues eso me interesa, ¿ves? Sí, eso te interesa, pero fíjate que el 24% de la población que ve la televisión a la hora en la que se emite Gran Hermano le interesa Gran Estoy Hermano. Totalmente, ya me he rendido, estoy rendido. Es más, ya 15 o 16 ya me he aprendido lo de Alberto Isla, ya sé que existe, y Atachi o Techi, ¿no? Más no llego, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues está muy bien. Bueno, se quedan hasta las 12 del mediodía con Isabel González.